¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? ¿Sí? A ver, veamos la primera diapositiva, el primer PPT, a ver si nos acordamos. Dice así: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Se acuerdan? Dedicamos toda la semana pasada al diagnóstico de nuestro propio orgullo, de nuestra altivez. Y la verdad es que ninguno de nosotros quedó bien parado, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros. Y podríamos haber seguido con miles de ejemplos, porque la altivez, la soberbia, el orgullo, la vanagloria es un pecado terrible que está metido en casi todas las aristas de nuestra vida. Es un pecado que ataca nuestro propósito de glorificar al Señor. Es un pecado que es invisible a los demás y peor es invisible a nosotros mismos, nos autoengaña. Entonces siempre pensamos que el otro es orgulloso o altivo y nos vemos nuestra propia altivez. Si no estuvieron presentes el domingo pasado, bueno, pueden escuchar la prédica por YouTube para ponerse al día, porque hoy día en realidad viene la segunda parte. Ya no vamos a hablar del diagnóstico de la altivez, de cómo esto está presente en nuestra vida. Hoy día les prometí que íbamos a hablar respecto al tratamiento, cómo el Señor trabaja la altivez en nosotros. Y para hablar del tratamiento, en primer lugar debemos recordar el Evangelio, que sin lugar a dudas, lo crucial en todo esto es en primer lugar entender el perdón que hay en Jesucristo. Así también terminé hablando con ustedes la semana pasada. Si confesamos nuestros pecados, el Señor, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, aunque nosotros fallemos, Él nunca falla. Y Él es justo al perdonarnos. ¿Por qué es justo al perdonarnos? Porque alguien pagó por nosotros. Si bien el pecado del orgullo, como todos los pecados, es un pecado terrible, nuestra deuda, la deuda del rey Ezequías, ya fue pagada. ¿A dónde fue pagada la deuda del rey Ezequías? En la cruz de Cristo. Dice Romanos 3 que Él guardó todos esos pecados hasta que se manifestara su justicia en su debido tiempo. Y ese debido tiempo fue en la cruz de Cristo. Entonces el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Si bien todos nosotros los que estamos acá estamos llenos de toda esta mugre, de todas estas manchas que están presentes, de todo ese orgullo, al mismo tiempo, el Señor, si tú estás en Cristo, cuando te ve blanco, te ve blanca, te ve limpio. Y eso que nosotros nos dimos cuenta la semana pasada, que no, pues estamos todos cochinos. Pero en Cristo todo eso está limpio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un tema es la justificación, que por medio de la fe fuimos perdonados. Otro tema es la santificación, que ahora el Señor nos enseña a ir apartándonos de ese pecado. Y en este mismo pasaje ustedes leen eso. Dice que Dios es fiel y justo para perdonarte, pero no solo para perdonarte. Él es fiel y es justo para, ¿qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Es decir, hay un proceso de santificación que el Señor va a seguir llevando a cabo, porque Él es tu papá. Él no te va a abandonar. Es decir, si tú pecas, tú caes, uno lo siente en el corazón, uno está mal, uno va al Señor y le dice: Señor, perdóname. Él te limpia, ya, te perdonó. Y al día siguiente, supongamos que caemos otra vez. Oh, y estamos mal. ¿El Señor nos va a volver a perdonar? Claro que sí. Pero no por eso Él te va a dejar con el pecado. Él va a hacer un proceso de santificación. Un proceso. Con la muerte de Cristo, Él ganó la justificación. Con la resurrección y ascensión de Cristo, nosotros tenemos esperanza de perfecta santificación. Así como Él resucitó, resucitaremos y tendremos cuerpos glorificados y estaremos con Él. Y en ese proceso, el Señor va a ir terminando la obra en nosotros y nos va a ir sanando. Y nos va a ir sanando de una de las peores enfermedades de todas, que es el orgullo. El orgullo terminal que tenemos. Si estamos con ceguera arrogante, Él se va a preocupar como un padre amoroso a bajarnos los humos. Y lo va a hacer a través de diversas maneras. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco hoy día. Vamos a estudiar cómo el Señor llevó a cabo, qué ocupó el Señor para santificar a Ezequías, el rey Ezequías, para bajarle los humos, para hacerlo más parecido a Cristo. ¿Qué ocupó el Señor?
Y todo esto entendiendo sobre la base firme de la justificación, que en realidad estamos perdonados en el Señor. El Señor te ama tal como tú estás, sí, el Señor te ama, pero como te ama no te deja tal como tú estás, te transforma, ¿sí? Y te hace más semejante a Cristo. Eso hace el Señor. Y gracias al Señor por los pajaritos que hoy día entraron. Es como, ¿se acuerdan que hace un año atrás estábamos en la Quinta Vergara? ¿Un año atrás? Sí, un año atrás. ¿O 2 años atrás? Ya estoy perdido. Un año atrás en la Quinta Vergara, todo el año escuchando la prédica con pajaritos. Lindo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo erradica el Señor en nuestra propia vida el cáncer de la altivez? Lo hace a través de distintas formas. En la vida de Ezequías vemos 3 situaciones, 3 formas que él ocupó, aunque no son exhaustivas. El Señor ocupa muchas más formas también, pero estas las vemos presentes en nuestra vida también. Y si ustedes se acuerdan, haciendo repaso un poco de lo que hemos visto en él, lo primero que hizo en el proceso de santificación, una vez que Ezequías estaba ya plenamente enorgullecido y vanaglorioso, lo primero que hizo el Señor es que debilitó su cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Es como cuando Jacob estaba peleando con el Señor. Y estaba peleando, hasta que el Señor dijo, le tocó la cadera. Y hasta ahí quedó. Y hasta ahí lo que siguió fue, Señor, ten misericordia a mí, no me dejes. Lo mismo pasa con Ezequías. Iba súper bien el rey, ¿no es cierto? Iba con todos los éxitos que hemos conocido y teniendo 39 años. Aún joven, aún en pleno éxito, Dios permitió una enfermedad mortal. Y el Señor le dijo, vas a morir. ¿Se acuerdan de eso? Ese fue el primer golpe, un golpe que no es solo físico. En lo concreto, las enfermedades son un golpe al ego. Un golpe al ego, a comprender lo pasajero que somos, a entender lo efímera que es la salud. Este golpe de realidad, Dios lo permite en todos nosotros los seres humanos, en todos. Yo no sé si hay alguien en esta sala que no tenga alguna enfermedad, en primer lugar. En segundo lugar, no sé si hay alguien en esta sala que no partió echándose a perder su cuerpo desde que nació. Porque la verdad es que desde que nacemos, entre que crecemos y entre que vamos muriendo, llegamos tal vez a un clímax, a una cúspide a los 21 años, puede ser, pero uno se empieza a echar a perder. Y para todos nosotros se nos acerca la sombra de la muerte, como lo hablamos también hace 3 semanas atrás. Y eso es terrible para el ego. Muchas veces Dios permite debilidad, enfermedad en nuestras vidas para sanarnos de una enfermedad más mortal. Él permite enfermedad para sanarte de enfermedad. Una enfermedad que es peor que el dolor de rodilla, que es el orgullo. ¿Qué es orgullo? Dios ha permitido el dolor de cabeza que tienes. Dios ha permitido la enfermedad a los ojos que tienes. Dios ha permitido tu problema a los dientes y el dolor del hombro, tu enfermedad pulmonar crónica, tu daño hepático, tu daño renal. Dios lo permite. ¿Por qué permitiría Dios enfermedades en nuestra vida? ¿Por qué lo permitiría? Gran parte es para ponernos en nuestro propio lugar, el que nos corresponde, que la verdad somos polvo de la tierra. Y si no fuese por el hálito de vida que el Señor nos da, somos nada. Y a veces estamos encumbrados, ¿me entienden? Como el rey Ezequías, hacemos planes y sueños y esto y lo otro, y de repente viene alguien y te da un diagnóstico. Y ¡pum!, todo se viene abajo. El Señor ocupa muchas veces las enfermedades para trabajar nuestro cuerpo, así como nuestro ser, como lo hizo con el rey Ezequías. Eso no significa que no podamos ir a los médicos, obviamente, para intentar aliviar nuestros males, pero entendiendo que a veces los médicos podrán restaurar pasajeramente nuestro cuerpo, pero muchas veces no van a poder. Tenemos que entender también que en la medicina la restauración de los cuerpos siempre va a ser solo pasajera, porque finalmente todos nos direccionamos a la muerte. Aunque te traten lo mejor posible, qué bueno, pero finalmente la sombra sigue llegando. Y el Señor, ¿por qué diseña esto así en este mundo caído? Bueno, porque no hay arrogancia que sobreviva a la muerte. ¿Me entienden? Los más poderosos, los más encumbrados, al final igual tienen que enfrentarse a que solamente somos pasajeros. Y que la verdad, lo más importante que podemos tener en la vida es tener a Jesucristo en nuestro corazón. No son los bienes,
no son los títulos, no son los honores, no son las glorias, no son los logros. ¿Cuántas cosas hizo el rey Ezequías? Así que en esta vida puede ser que Dios permita que nuestro orgullo sea tratado así como lo trató con Ezequías. Primero con un golpe al cuerpo, ¡pum! O como lo hizo con Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo también le reclamó al Señor? ¿Se acuerdan de eso? Pablo oró al Señor por algún aguijón que parecía ser alguna debilidad del cuerpo. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y debemos aprender como Pablo después le responde y dice, bueno, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y fíjese lo potente esta frase. El poder de Dios se manifiesta, se perfecciona más cuando estamos débiles, cuando estamos enfermos, cuando estamos con menos ego. Cuando estamos con menos ego, la verdad. Cuando ya no hay autosuficiencia. ¿Te ha tocado estar en periodos de tu vida postrado en cama y que los demás tengan que hacer todo por ti y servirte? ¿Qué autosuficiencia sobrevive a una postración? ¿Qué ego? Y es ahí, dice el Señor, donde yo más te puedo ocupar. Porque estás más libre de ti mismo. Imagínense. Así que si bien tu enfermedad física o tu enfermedad mental es una gran carga, y las angustias y las fatigas, el Señor lo está usando como un remedio muy efectivo para liberarte de tu mayor problema, y que es tu propio ego. Ese es tu mayor problema. Tu mayor problema no es la depresión. Tu mayor problema es tu propio orgullo. Tu mayor problema, nuestro mayor problema, es ese nefasto pecado que nos crece en la espalda y que no logramos ver, ¿se acuerdan? Y que si en realidad empezamos a escarbar, podría dedicar toda una prédica otra vez a dar distintas señales que da el orgullo, y otra vez saldríamos todos apaleados, porque siempre está. Pero el Señor se las arregla de una u otra manera para tratar esa altivez en nosotros. Y lo primero que vimos en Ezequías es que él golpeó su cuerpo, debilitó su cuerpo. Aunque eso no quebró la altivez de Ezequías. ¿Se acuerdan? Ezequías oró y dijo, Señor, yo soy tan re bueno, me tenéis que sanar. ¿Se acuerdan? El Señor lo sanó por gracia, pero el Señor estaba iniciando nomás el tratamiento. Lo segundo que hace, el Señor amonesta a Ezequías por medio de Isaías. El Señor trató el envanecimiento de Ezequías con la represión de un hermano en la fe que vino con palabra de Dios. El Señor también ocupa la amonestación de la palabra a través de los hermanos para bajarnos los humos. ¿Se acuerdan que Dios permitió que vinieran los aduladores de Babilonia? ¿Y cómo respondió Ezequías? Miren todas las riquezas que tengo, y los llevó a todos lados, ¿no es cierto? Miren, y al estar enfermo, él había orado con arrogancia, Señor, yo soy bueno, sáname. Y ahora cuando llegan los aduladores, tampoco glorificó al Señor. Mostró todas las riquezas terrenales. Así que, ¿qué hizo el Señor? El Señor lo envió a confrontar con Isaías. Lo vimos hace 2 semanas atrás con Luis Miguel. Isaías le dijo, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrá de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El Señor amonestó a Ezequías directamente con palabras por medio de hermanos fieles, firmes en la fe. Como el orgullo nos autoengaña, porque un autoengaño continuamente en nuestros pensamientos internos, nosotros pensamos que estamos bien en lo que pensamos. Y es crucial para eso la verdad, y la verdad está en la palabra. Ahora, como somos tan autoengañadores, muchas veces leemos la Biblia y nos autoengañamos leyéndola. Siempre cuando leemos la Biblia pensamos que somos el héroe, que somos David, ¿me entienden? Pensamos que somos Abraham, que somos Noé, y no, somos los filisteos, somos los amalecitas, somos los moabitas. ¿No eres David? Por si acaso. Entonces uno lee la Biblia y uno nunca piensa que uno es el amalecita. Nunca. Uno está autoengañado. Siempre somos los héroes. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor envía hermanos en la fe para amonestarnos por medio de la palabra, dirigidos por el Espíritu Santo, y nos pega duro. Por ejemplo, usted cuando va a una fiesta, sobre todo las chiquillas, ¿qué hacen? Se ven al espejo.
Pero hay una parte del espejo que ustedes no ven, una parte de sí mismo, que es la parte de atrás. Entonces se dan vuelta y se miran así lo máximo que pueden. Y como no logran girarse suficiente, sacan otro espejo. Y con ese doble espejo, miran para atrás y ahí se ven. Ya, eso es lo que hace el Señor con hermanos y la palabra. La palabra es el espejo. Pero aún teniendo la palabra, muchas veces somos ciegos nosotros mismos. Entonces viene el hermano que te ve la espalda y dice, está ahí despeinada. ¿Me entienden? ¿Cómo está tu vida en esto? ¿Le has dado permiso a los demás para que te confronten, para que te exhorten? Si quieres escapar de las garras del enaltecimiento, es crucial que te expongas sistemáticamente a que los demás te digan en qué te ven mal. ¿Has intentado? Haz el intento. Haz el intento de ir a hermanos maduros en la fe y decirle, ¿qué ven mal en mí? ¿Qué crees tú en qué debo crecer? Anda con casco. Y si te resultó edificador, aunque desgarrador, amplíalo a tu grupo discipulado. ¿Hay algo que ustedes creen que yo debiera crecer y mejorar? Y ya si realmente quieres pasar la prueba de la humildad máxima, anda donde tu cónyuge y dile a tu cónyuge, ¿qué crees tú que yo debiera crecer o mejorar? ¿En qué crees que estoy mal? Y anda sin tapones. Así, pecho a las balas. El tratamiento, la cirugía va a ser dolorosísima, pero va a extirpar todas esas cegueras que tenemos. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Porque esto no se trata de andar defendiendo mi nombre o algo, no, yo quiero vivir en santidad. Y resulta que hay muchas áreas en mi vida que yo no veo, pero lo ven los demás, po. Entonces yo tengo que exponerme sistemáticamente a que me amonesten, Por eso también es crucial no dejar de congregarse. Y cuando hablo de no dejar de congregarse, el estar realmente metido entre las ovejas, expuesto a las ovejas, sirviendo con las demás ovejas. Por ejemplo, si usted está en la casa ahí viendo por YouTube, qué bueno, tal vez está enfermo, enferma, no pudo venir, pero tal vez usted lleva años viendo por YouTube y podría venir. ¿Es bueno ver prédicas por YouTube? Sí. Pero nadie lo va a confrontar directamente con su tema personal. Y no se está dando cuenta tal vez que hay un carcoma de enaltecimiento y que nadie se lo está diciendo. Porque está en la casa viendo desde lejos esto, pudiendo venir. Fíjese lo que dice Hebreos. Hebreos dice esto: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña, la altivez nos engaña, el orgullo nos engaña, y eso hace que nos endurezcamos. Eso lo dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ya, ahora este versículo dice que hay un tratamiento para eso. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Exhortaos los unos a los otros, cada un mes. Todos los días. Ya. ¿No será mucho? Es que lo que pasa es que nuestro orgullo se infla todos los días. Todos los días tengo que estar plenamente dispuesto a que me exhorten. Es un tratamiento directo que el Señor hace y que es dolorosísimo. Es muy doloroso. Hasta que uno renuncia al yo y dice, tiene razón. Si sé que tengo fallas, la verdad, ¿para qué me ando defendiendo? Si sé que mentí, si sé que hice mal, si sé, y agachamos el moño, decimos, Señor, haz conmigo como tú quieras. Y ahí hay reposo. Porque como vimos la semana pasada, en la humildad hay descanso. En la humildad. ¿Cómo no endurecerse por el engaño del pecado? Este texto hebreo nos da una sola alternativa. Es que estés todos los días expuestos a hermanos en la fe y que ellos tengan el permiso de parte tuyo. El permiso para confrontarte. Porque si somos muy fregados para aceptar la confrontación y nos andamos defendiendo y nos enojamos con el otro, te van a dejar de decir las cosas. Y no te las van a decir porque eres muy fregado.
porque te andáis defendiendo con no sé qué y un pescado que no puedes agarrar nadie, entonces nadie te va a decir nada. Pero eso no significa que estés bien. Aunque te digan cosas que no te gustan, el ejercicio de decir, ok, lo voy a orar, voy a reflexionarlo, no lo he visto, ni siquiera sé si tiene razón, pero lo voy a orar. Es importante hacerlo. ¿Me entienden? Aunque usted piense que lo que la otra persona le está diciendo es nada que ver, vaya y órelo. Por último, que el Señor te diga, es nada que ver. Ah, qué bueno, Señor. ¿Me entienden? Uno tiene que hacer ese ejercicio. Así que remedio crucial para el enaltecimiento no es solo el congregarse los domingos, mis queridos. Porque también tú puedes venir el día domingo y entrar y salir y nunca estar expuesto a la confrontación de nadie. De nadie. Remedio crucial es exponerse a la confrontación. Es abrir su corazón, darle permiso a los demás a que te puedan decir las cosas. Es acercarse y decirle, ¿qué opinas tú realmente? ¿Me entienden? No es fácil. ¿Y por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil? Porque somos orgullosos, porque si no sería súper fácil. Pero porque justamente lo contrario, lo que uno no quiere, es que no lo hacemos. Pero fue necesario que haya un hombre maduro en la fe al lado de Ezequías y era el profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dijo, estáis mal, estuvo pésimo, esto tiene consecuencias. Ahora bien, esa arrogancia infiltrada, ¿no es cierto?, en Ezequías, estaba tan metida en todo su ser, que ni siquiera el golpe de la debilidad física, la enfermedad, ni siquiera la amonestación de los hermanos, ninguna de las dos logró bajarle la cerviz. Ninguna. Porque ¿se acuerdan la respuesta que Ezequías le dio a Isaías? Cuando Isaías le dijo, tus hijos se van a ir, se los van a llevar ahí cautivos a Babilonia, van a ser eunucos donde el emperador. Y Ezequías le contestó, bueno, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Y con mis cabros, no estoy ni ahí con mis cabros, básicamente. Estaba tan ciego en su enaltecimiento, era tan centro de su propia vida, que ni la enfermedad ni la amonestación de los hermanos ablandaron su dureza. Ezequías ya estaba con realmente un orgullo terminal. Ya no podía dejar su diálogo interno egocéntrico. Ni siquiera si veía que su familia se derrumbaba, él seguía siendo el centro, como muchas veces nos pasa. Todos sus pensamientos estaban tan infestados amándose a sí mismo, que incluso ya si se afectaban sus hijos, él decía, bueno, pero será la vida de ellos, yo tengo mi vida. Que yo esté bien, que yo esté en paz. Y si esta destrucción familiar afecta a mis hijos, bueno, el Señor verá, pero yo en mi vida voy a estar bien. Y estaba plenamente infiltrado con todo el egocéntrico. Bueno, nos pasa muchas veces a nosotros, en muchas áreas y en muchas decisiones. Así que, ¿qué hizo el Señor? ¿Lo abandonó? No, porque Él es nuestro papá. El Señor procedió a fase 3 nomás, po. Y si no pasa nada con fase 3, fase 4. Somos sus hijos. ¿Ustedes creen que nos va a dejar? No, Él va a subir la temperatura nomás. En eso consiste la disciplina. Que Él no te trata como alguien que no es de la familia, como cualquiera, o como un bastardo, dice ahí. No, Él te trata como un hijo. Y como te trata como un hijo, tendrá que disciplinarnos, pues. Ojalá hubiésemos contestado bien cuando enfermamos. Ojalá hubiésemos contestado bien cuando nos exhortaron. Pero no, a veces necesitamos pasar a fase 3 también. Y no es que el Señor lo pille de sorpresa, porque Él conoce nuestro corazón. De hecho, todo esto el Señor lo fue orquestando, no porque el Señor esté sorprendido con la egolatría de Ezequías, sino que lo que hizo el Señor, hizo todo esto para sacar a luz esa pus oculta que estaba en el corazón. Y lo saca a luz por medio de la enfermedad, y lo saca a luz por medio de la visita a los babilonios, y a los 39 años de Ezequías nos damos cuenta que en realidad era un buen tipo, pero estaba enaltecido. Así que, fase 3. El Señor derribó el castillo de naipes idolátrico que afirmaba el ego de Ezequías.
porque nuestra altivez, nuestro ego siempre está firmado en ciertos pilares. ¿En qué piensas tú cuando alguien te trata mal o te dice algo? Oye, lo hiciste pésimo en esto. Generalmente uno va a su pilar de ego y dice, sí, pero yo estudié esto, pero yo sé esto, es que yo tengo esta experiencia, es que el Señor habló conmigo esto, y empezamos a recordar grandes éxitos, los grandes éxitos. Imagínense, esta es típica, pero no de usted, de otra iglesia, Alguien que lleva 30 años en la fe, 40 años en la fe, los jóvenes salen a evangelizar y todo, y se acercan al adulto, no sé, 60 años, 70 años. ¿Y por qué no sale a evangelizar conmigo? No, yo cuando era joven, evangelicé cualquier cantidad. Claro, pero eso fue antes, no ahora. Lo están confrontando por algo de hoy y recurre a una victoria pasada. Y con eso queda tranquilo. Y dice, quedé bien. ¿Me entienden? Eso que es algo súper usual, lo hacemos comúnmente en nuestra vida. Nos confrontan y recurrimos a éxitos que tenemos. Bueno, en el caso de Ezequías, esto no era tan difícil de hacer. Ezequías había reconstruido todo Judá, todas las ciudades que habían. Recuerden que con su papá habían sido invadidos, estaba todo destruido, había reedificado, había construido un sistema de alcantarillas, ¿no es cierto? Y había traído el agua de no sé a dónde, estaba lleno, realmente era un rey con puros éxitos. Pero bueno, fase 3, el Señor nos muestra que en realidad todo proviene de Él. Y como Él lo puede dar, lo puede quitar. Así que a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. 14 años. El mismo año donde a comienzo de año Ezequías había enfermado de muerte. El mismo año, el año 14. El mismo año donde los babilonios vinieron a conversar con él y él se cachetoneó ahí. El mismo año donde Isaías lo confrontó. El mismo año su reino empezó a sucumbir. Y Dios permitió que comenzara la humillación de Ezequías y empezara a tocar fondo. Y eso no fue corto, porque antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y no quiero que vean este versículo solamente como juicio, sino que también como tratamiento. Porque ¿qué mejor tratamiento para la soberbia que el quebranto? Hasta ahí llegó la soberbia. Aparentemente un par de años antes, cuando Asiria conquistó el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá, había quedado pagando tributo a Asiria. El reino del norte en este momento, durante el reinado de Ezequías, había sido deportado y ya nunca más volvió a construirse. Pero Senaquerib, el papá de Senaquerib, Sargón, había atacado el reino, conquistó Siria, conquistó Israel del norte, se fue y murió. Y cuando murió, cuenta la historia, que en realidad los pueblos, cuando mueren los reyes, muchas veces se sublevan, porque los hijos a veces no tienen un reinado tan fuerte como los padres. Murió Sargón, se rebeló Babilonia y se rebeló Judá. Babilonia era un reino fuerte y se rebela Judá porque Ezequías se creía un reino fuerte. Y fue en ese momento donde probablemente el emperador Merodach de Babilonia mandó a los emisarios a Judá una especie de alianza, pero resulta que Sargón, el primer año que asumió el reinado, lo primero que hizo fue a Babilonia y los aniquiló. Y Judá quedó sin aliados. Por tanto, acto seguido, después de haber ido a aniquilar a Babilonia, que lo hizo rápidamente, aniquiló la sublevación Senaquerib, lo primero que hizo fue a Judá. Lo primero que hizo fue a Judá. Y vemos que la misma Biblia describe esto en 2 Reyes 18, cuando dice que Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Una vez que murió Sargón, surge Senaquerib, Ezequías dijo, no le voy a servir. Y uno puede decir, qué sé yo, esto y lo otro, pero en realidad lo profundo sabemos por qué no le sirvió. Porque a ningún orgulloso le gusta agachar el moño. ¿Me entienden? No le sirvió nomás al rey de Asiria. Ezequías, enaltecido con sus logros, con sus riquezas, cuando murió el papá de Sargón, no siguió pagando el tributo al hijo. Sin embargo, ese mismo año resulta que lo atacan.
Y dice el versículo anterior que yo le leía que Sennacherib empieza a conquistar todas las ciudades fortificadas de Judá, todas. Y los textos asirios que se encontraron en el siglo pasado allá en Nínive, enterrados, desenterraron, dice que conquistó 46 ciudades de Judá. 46. Oye, y Judá es chico, Judá es más chico que la quinta región. Es como la quinta región más o menos. 46 ciudades. Porque cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Es parte de lo que el Señor hace. Piensa en eso. Todo lo avanzado en 14 años de reinado estelar de Ezequías empezó a ser destruido. Todo lo reconstruido de la devastación sufrida antes, ¿no es cierto?, por el papá. Ahora, después de 15 años que estaba todo reedificado, el Señor empieza a botar una por una en las ciudades. Pum. Sennacherib viene, conquista una, conquista dos, conquista tres. Y probablemente el orgullo de Ezequías, no, aquí nos vamos a defender, y conquista 4. No, es que conquista 5. No, es que conquista 15. Conquista 16. Conquista 30. ¿Qué va pasando con el orgullo? El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y el tesoro de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Todo lo que había mostrado en su año 14 a los babilonios, todo lo tuvo que sacar y lo tuvo que poner sobre carretas, lo tuvo que mandar a Sennacherib. Todo. Todos esos paseos que se había pegado del palacio, que le mostró los tesoros, que le mostró el templo. Incluso se tuvo que comer su jactancia cuando Isaías le dijo todo va a ser quitado y él dijo al menos en mis días no va a pasar nada. Un año después, entregando hasta la última moneda. Hasta la última moneda. Porque si así sacas el oro de las puertas, es porque no te queda nada. Todo lo tuvo que dar. Fíjense, todo el oro, 46 ciudades destruidas. Y en los relatos asirios, dice que Sennacherib, eso no sale en la Biblia, salen los relatos de Nínive, que se llevó a 200.000 cautivos. Y claro, cuando uno lee ese relato, a uno le recuerda esos 200.000 a otro relato. Al papá de Ezequías, que también le llevaron 200.000 cautivos, ¿se acuerdan o no? Oigan, han pasado 15 años de reinado estelar y hemos vuelto al inicio. Exactamente al inicio. Exactamente al inicio, y así sin riqueza ni oro, todo lo avanzado en el reinado, todo está mal. Y la única conclusión que uno podría llegar ahí es la que llegamos muchas veces a lo largo de la vida, cuando terminamos diciendo, ¿sabes qué? No soy mejor a mis papás. No soy mejor a mis papás. Ezequías termina diciendo, bueno, no soy mejor a Ezequías, a Acaz. Todas esas cosas que tú decías, yo nunca voy a hacer con mi papá, nunca voy a hacer con mi mamá, nunca voy a hacer eso. Y después con los años dices, Señor, soy igual. El Señor tiene sus maneras para botarnos los castillos de naipe, de orgullo y derrumbarnos. Todos esos ídolos de éxito que inflaban su ego. Ahora, por primera vez en décadas, leemos lo siguiente de Ezequías. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, muy cerca de Jerusalén, yo he pecado. Apártate de mí, haré todo lo que me impongas. Yo he pecado. Por primera vez vemos una confesión en Ezequías que nunca habíamos visto antes. ¿Saben qué? El cáncer del ego está siendo extirpado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Primera vez que leemos, yo he pecado. ¿No vimos esa frase cuando estaba enfermo de muerte? Cuando estaba enfermo de muerte, él decía, no me lo merezco. ¿No vimos esa frase cuando Isaías lo confrontó?
No lo vimos. Pero ahora donde el Señor empezó a derribar todos sus ídolos, todo, uno por uno, va, abajo, abajo, abajo. Y cuando ya uno piensa que no queda nada, botó otra ciudad y otra ciudad. Y primera vez que vemos que Ezequías dice, yo he pecado. Hizo una frase que tiene que ver en relación a Dios. ¿Por qué se le mandaría a Ezequías al rey de Asiria? Hay una confesión ahí dolorosa. Y no hay nada más doloroso para un altivo decir al oponente, apártate de mí. Haré todo lo que me impongas. El hombre está quebrado. La cerviz fue doblegada. Porque el tratamiento de la soberbia, según Proverbios 16, es el quebrantamiento. El quebrantamiento. Las rodillas que no se doblan ante Dios voluntariamente serán quebradas para que ya sin fuerza no puedan levantarse ante el Señor. Ojalá Ezequías hubiese podido responder con humildad antes. Ojalá nosotros hubiésemos respondido con humildad antes. Ojalá nosotros podamos responder hoy día con humildad ante el Señor. Porque al igual que Ezequías, muchas veces el Señor nos ha ido bajando y nos ha ido bajando y no. Estás en este punto en tu vida, estabas orgulloso de tus notas y tus títulos y hoy día estás cesante. Estabas orgulloso de tu paternidad y hoy día tu hijo está alejado del Señor. Estabas orgulloso de tus éxitos y logros y hoy día estás en bancarrota. Estabas enaltecido, todo bien y hoy día tu familia está destruida. Ojalá Ezequías y nosotros nos hubiésemos humillado antes. Pero lo bueno es que el Señor no se dio por vencido con nosotros. No se dio por vencido. Y ahora Ezequías sí, ya está en el pabellón, sí, ya lo están operando. Ahora ya el bisturí va hasta lo más profundo. Él confiesa su pecado, pero ya no se puede zafar del pabellón. Ahí está en el quirófano. El que inició la obra la va a completar. Y va a completar la obra en Ezequías, como en ti y en mí, hasta que no quede ninguna sola célula de altivez en ti ni en mí. Porque en su presencia, dice él, nadie se va a jactar. Nadie. De los millones y millones de hijos que llegaremos a la presencia del Señor, ninguno va a tener una sola célula de altivez. Ni uno. ¿Y por qué el Señor es tan severo en tratar esto? Porque te ama. Porque te ama. Porque el orgullo te engaña y porque te ciega respecto a Cristo. ¿Estás hoy en ese punto diciendo que lo que nunca pensaste decir? Nos queda ahora una pregunta. ¿Y sanó Ezequías o no? ¿Sanó o no sanó? No hay forma de saberlo a menos que venga la prueba y veamos qué pasa con la prueba. Porque en la prueba se manifiesta si era oro o era paja. ¿No es cierto? Para eso está el crisol. Así que Ezequías ya es humillado, le mandó toda la plata, le mandó todas las cosas, 46 ciudades conquistadas, 200.000 personas llevadas cautivos, ya está en plena pobreza, ya no hay nada. Y el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, es decir, los generales, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque en el camino de la heredad del lavador. Sennacherib tomó en cuenta sus palabras de perdón, que no sé qué, hagamos las paces. No, ya no. Olvídate. ¿Qué me voy a humillar ahora? Dice Sennacherib. Sennacherib es otro más que vamos a tener que dedicarle una sesión. ¿Sí? Pero ¿qué me voy a humillar ahora si Judá ya está aplastado? Él no va a rendirse ahora. Él va y rodea Jerusalén. Sennacherib tiene conquistado desde Irán hasta Egipto. ¿Qué es Jerusalén para Sennacherib? No hay nada. Es nada. Laquis estaba solo a 45 kilómetros. No sé, es como estar en Casablanca. Él viene con su ejército a Viña. Ya no hay vuelta. No hay vuelta. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban en la ciudad, y ellos le apoyaron.
Y están ahí. Y ya no hay vuelta. Y ahora tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar todo lo que él hizo. Y toda su arrogancia y todo su orgullo. ¿Y se acuerdan lo que Dios le había dicho antes de morir? El Señor le había dado una señal. ¿Se acuerdan la señal o no? El Señor le había dicho dos cosas. Cuando él estuvo enfermo de muerte en su año 14, dijo dos cosas. Dijo, primero, te sanaré. Y segundo, le dijo otra cosa. ¿Quién se acuerda? Un 7 para el que se acuerda. Segundo, le dijo, libraré a Jerusalén de Asiria. En ese momento, ese no era tema. Asiria ni siquiera había atacado a Judá. Y la verdad es que Ezequías estaba envanecido, estaba con su enfermedad, no estaba ni... Pero en este momento, esa palabra de Dios tiene que haber sido una antorcha, pero tremenda para Ezequías. En ese momento ya no. Asimismo, Dios te ha dado a ti a lo largo de la vida palabras que al inicio no comprendiste, no tuvieron mayor sentido. Pero que con el pasar del tiempo, la verdad es que fueron palabras que te sostuvieron como un faro en la tormenta. Porque el Señor es bueno y Él nos da la provisión necesaria para que pasemos las pruebas. Como dice en Corintios, Él nunca te va a dar una prueba más allá de lo que tú puedas soportar y Él siempre te da puertas de salida, Él te da palabra. Y a Ezequías, cuando él aún no sabía, Dios le había dado una palabra. Yo voy a liberar a Jerusalén de Asiria. Ahora, esa palabra que había escuchado, no sé, un par de años atrás, tiene que haberla, pero anhelado y recordado, pero era como lo último que le quedaba. Ya no tenía oro, ya no tenía éxitos, tal vez ya no tenía el apoyo popular, pero tenía la palabra, tenía la promesa. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera y fortificó además a Miló en la ciudad de David e hizo también muchas espadas y escudos y ya está preparándose. Y uno dice, bueno, pero ¿todo esto lo hace desde el ego o no? Veamos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no teman, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. ¿Mish? Se ve mejor el hombre. Pero no sé si me convence, no sé si los convence a ustedes. Puede ser que esté siendo transformado, ¿eh? Puede ser. O tal vez es apariencia de piedad nomás. Uno nunca sabe. La prueba lo dirá. La prueba lo dirá. Hay que ver. El tiempo lo va diciendo. Es como que de un día a otro sané del orgullo. No es tan así. ¿No es cierto? Vamos viendo. Pero el Señor lo tiene ahí, lo tiene ahí. Veo que ya en su discurso ya no está tanto el yo. En su discurso está la fuerza del Señor. Pero el Señor va a seguir aumentando el fuego. La cirugía sigue ahí, sigue. Están los ejércitos, las ciudades caídas, ya no queda nada. Así que el Señor ahora va a meter el dedo donde más duele. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a su siervo a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confían ustedes al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No los engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre, a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey asirio? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Ahora pues, no los engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le crean, que si ningún Dios de todas las naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mi padre, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá liberar de mi mano
y otras cosas más hablaron de sus siervos contra Jehová Dios y contra el siervo Ezequías. Entonces ahora sí es prueba de oro. ¿Por qué es prueba de oro? Porque la carta del asirio va en contra de dos. En contra de Dios y en contra de Ezequías. Y lo que busca es que el pueblo vea en realidad lo malo que es Ezequías. La prueba es dura. La prueba es dura porque el famoso, el antes exitoso, el aclamado rey Ezequías, ahora públicamente es llamado un farsante. Públicamente es llamado payaso. Públicamente es llamado engañador. ¿Y cómo responderías tú ante esa humillación? ¿Cómo lo harías? La prueba no está fácil. No está fácil para un altivo. ¿Me entienden o no? Porque todo el pueblo que lo tenía en alta estima, ahora ante todo el pueblo, el puesto como un farsante. Por este rey duro, ustedes han perdido todas las ciudades, han perdido todo el oro, han perdido a 200,000 cautivos, han perdido todo. Y siguen siguiendo al farsante, al famoso ese. La prueba está difícil. Tan difícil como cuando te han acusado injustamente. ¿Te han acusado injustamente alguna vez? Esta persona dijo esto. Esta persona hizo esto. Es que cuando tú hiciste... Y uno dice, ¿pero cuándo? ¿Te han calumniado alguna vez? ¿Y cómo solemos responder? ¿Qué? ¿Yo? No. Indignado. Me indigno. Mal. Y me pusieron así en público. Y mira lo que piensan de mí. Y yo nunca lo dije. No. El orgullo respondería de 1000 cosas. La rabia ciega mordería de vuelta, ¿no es cierto? Enviaría cartas insolentes. Un rey altivo a esta altura, si ya le queda realmente solo el orgullo, escribiría de vuelta: ven, compadrito, nos encontramos afuera de la puerta, tú y yo, ¿no es cierto? A ver si eres tan choro, dímelo a la cara. ¿Sí? Eso hubiese sido la carta del S 3 años atrás, 4 años atrás. Pero no es la carta de alguien que está quebrado. Alguien quebrado no presenta batalla. ¿Presentas batalla? Tal vez te falta estar quebrado. Si estás presentando mucha batalla con tu cónyuge, con tus hijos, en tu familia, en tu trabajo, ¿no será que te falta quebrantamiento? ¿No será que te falta quebrantamiento? Isaías nos cuenta esto. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, envió al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron a Isaías: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración, tú por el remanente que aún ha quedado. ¿Por qué está mal Ezequías? ¿Lo logran ver en los versículos o no? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Dice así, si usted se fija, la primera frase: es un día de angustia, porque es un día de blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Hablar mal de Dios. Si ustedes siguen avanzando, dice: el rey de Asiria envió a blasfemar, ¿a quién? Al Dios vivo. Al Dios vivo. ¿En qué parte de este discurso habló mal de mí? ¿No está? A ver,
¿En serio no está? ¿Y cómo termina el discurso? Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Queridos, Ezequías sanó al hombre. En nada de su respuesta está él como centro. En nada de su respuesta está: mira, Isaías, lo que hablaron de mí. Mira cómo hablan mal de mí. En nada, en nada. En todo lo que él responde, vemos que en realidad Ezequías sobrevivió a la operación y está libre de orgullo. Está libre, él ya no es el centro. ¿Qué es la humildad? Hace un año atrás hablamos de esto. La humildad no es pensar mal de mí, es pensar menos en mí. Es pensar menos en mí mismo. Ya no estoy en el centro de mí mismo. A él lo que le afectó de la carta del rey asirio no fue que hablaron mal de él. El hombre ya estaba quebrado. Le afectó de la carta del rey asirio que hablaron mal de su Señor. Hablaron mal de mi Señor. Ezequías está libre. ¿Ven el milagro? Este milagro es mayor que el milagro de la sanidad de su úlcera. Este milagro es mayor que el milagro de la sombra retrocediendo. Es un hombre altivo que ya no vive en el centro de sí mismo, sino que ahora lo que le duele es que blasfemaron a su Señor. Es que el nombre de Cristo está siendo pisoteado. Su petición no es salvación para su bienestar. Su petición ya no es: oye, qué bueno, en mi tiempo va a haber paz. El hombre ya no tiene nada. Y a esta altura, él lo tiene todo. Él está en santidad ante el Señor. Y ahora lo que realmente le interesa es lo que siempre en realidad debiera haberle interesado: la gloria de Dios, no su propia gloria. Mis queridos, asimismo, el Señor va a completar la obra en ti y en mí. El Señor te va a sanar. El Señor me va a sanar. ¿De qué? De nuestra soberbia, de nuestra altivez, de nuestro orgullo. Y si tiene que ocupar enfermedades para eso, lo va a hacer. Y si tiene que ocupar bancarrota, lo va a hacer. Y si tiene que ocupar diversas circunstancias y peleas, lo va a hacer. Y si tiene que ocupar conflicto familiar, lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque Él te predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y ese plan, Él no lo va a cambiar. Gloria al Señor por eso. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Porque así como tú obraste, Señor, en Ezequías, y fuiste transformando su vida, fuiste quebrantándolo poco a poco, así también lo has hecho a lo largo de nuestra vida. Donde todos partimos, Señor, con gran altivez, con gran arrogancia, creyéndonos el centro del universo. Terminamos dándonos cuenta que en realidad ha sido un error vivir en pos de nosotros mismos. Que en realidad el gozo solo está cuando vivimos en pos de ti, en pos de tu gloria. Señor, ayúdanos a llegar a ese punto de Ezequías, donde a él ya lo único que le importa es la gloria de Cristo. Ayúdanos a llegar a ese punto, pero ojalá sin perder las 46 ciudades, Señor. Sin que nos saquen a los 200,000 cautivos. Sin tener que llegar al punto, Señor, de ya realmente estar en cero. Ojalá, Padre Santo, tú nos concedas arrepentimiento antes. Pero entendemos que muchas veces es necesario llegar a foja cero. Entendemos que está esa dureza en nosotros. Gracias por amarnos a pesar de esa dureza. Gracias, Señor, por nunca soltarnos. Señor, no queremos volver a andar en altivez. Queremos realmente dedicar todo el resto de nuestra vida a tu gloria y únicamente a tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.